Muy buenos días para todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy buenos días para todos, bienvenidos el día de hoy a la sala verde. Yo soy Mónica, voy a ser el día de hoy la voz de Greg y Dan. Lo que vimos ayer fue un día bastante bueno. El S&P tuvo un día interno, lo cual es normal después de este día de expansión y este día en el que vimos esta gran vela roja. Tuvimos entonces una vela verde ligeramente por encima y estábamos llegando a una resistencia. Bajó de manera bastante fuerte el precio, hizo un rebote y lentamente se recuperó el precio hacia lo que estamos intentando hacer es también un poco de educación con estas revisiones del premercado. Sabemos que hemos tenido estos momentos en nuestra curva de aprendizaje en donde una de las cosas es lo que llamamos un momento ajá, o ese momento en el que se nos ilumina una idea. Es pensar que hay una parte del análisis que nos dice que los marcos de tiempo, analizar los más grandes es mejor o más importante que analizar los marcos de tiempo más pequeños. Por ejemplo, si analizamos que en el gráfico diario hay un rompimiento que está rompiendo un nivel importante, si tenemos, digamos, la información que cuando la ponemos junta tiene efecto en el momento de hacer day trade. Por ejemplo, cuando pensamos que tenemos una tendencia alcista y que el precio va a seguir subiendo, que hubo un movimiento que, por decirlo así, cansó el precio, tendemos a tener velas que son ignoradas. Por ejemplo, en el gráfico de 60 minutos tenemos esta gran vela roja que fue ignorada y que en el momento en que se presenta es un poco, nos asusta un poco, pero aunque tome un tiempo, es muy posible que haga un giro el precio. Sin embargo, siempre vamos a tener que tener un sesgo. A las instituciones en este punto no les importa mucho que tanto bajen. Tienen un sesgo para saber en qué momento comprar. Por ejemplo, este puede ser un punto de soporte y ahí van a poner las órdenes de compra. Eso es lo que debemos tener presente y ver qué pasa. Es de esta manera que nosotros podemos ir al marco de tiempo que escojamos, no importa cuál sea, y podemos ver si tenemos un patrón que corresponda y que nos confirme a lo que pensamos que puede llegar a pasar. Por ejemplo, aquí podemos ver un fondo W, algo desordenado. El mensaje es también que no tenemos que estar tan asustados de una vela roja en un marco de tiempo un poco más grande. ¿Qué va a pasar hoy? Lo podemos deducir que con este punto de resistencia ya veremos después qué pasa después de este precio lateral que vimos aquí. Está intentando empujar los precios un poco más arriba y seguro en este punto vamos a tener un poco de dificultad. Tal vez hasta las 10 podamos ver un precio un poco más bajo a este nivel. El NQ está abajo, está moviéndose bastante. Tuvimos algo de fuerza el día de ayer y ahora está por encima de su área de resistencia. De hecho, le ha estado yendo mucho mejor y todavía tiene espacio para seguir subiendo el precio. Ya saben que vimos este gran movimiento hacia abajo.
este fue un movimiento muy importante. Fue un momentum bajista. Después vimos cómo fue este movimiento lento. Y observamos la distancia entre los mínimos. Ya sabemos que las últimas velas violaron estos mínimos e está intentando volver a subir el precio. Los precios se están consolidando en este momento. Fueron capaces de superar esta área. Así que lo que queremos ver desde el punto de vista alcista es que los Qs se puedan quedar por encima de este mínimo, que es probable que vimos cómo bajar un poco fuerte. Ahora está intentando recobrar un poco de fuerza, está por encima del soporte. Pero si baja un poco más de esta área, pone en evidencia que nos podemos preguntar si va a poder el precio subir a ese vacío. Y esto es lo que hacemos, que es nuestro sistema en el que hacemos nuestro trabajo de fábrica. Es lo que hacemos todos los días cuando llegamos a los mercados. Si no lo hacemos, es muy probable que tengamos estos trades impulsivos, estas operaciones que ponemos sin pensarlo mucho. Ya saben que a lo que me refiero es que una vez que decidimos un método y una manera de hacer las cosas, seguimos en el plan, eso es lo que hacemos. Y ustedes me pueden preguntar que eso tiene mucho sentido, porque no haría el trabajo de fábrica. Y seguramente después de varios meses ustedes se van a dar cuenta por qué no lo harían, pero esa es otra conversación. Vamos a ver cómo les está yendo a los otros sectores. Veamos el YM. En el gráfico semanal podemos ver ese patrón de cabeza y hombros del que hemos estado hablando. El precio se ubica en este momento más o menos en la mitad de la gran vela roja. Podrían pensar que no hay un vacío, pero sí lo hay. Probablemente en este nivel donde ven la línea azul estarán los compradores y vemos un patrón de retroceso. De hecho, en este momento se ve bien. No queremos ver que un mercado se vea bien, sino que los múltiples mercados se vean bien. Así que seguiremos monitoreándolo. Tal vez si puede superar un poco más el nivel de esta vela roja, tal vez cerrando la parte superior. Y tengamos en cuenta que sería muy importante que este nivel mínimo se respetara, que el precio no bajara más. Si lo hiciera, estaría más inclinado a pensar que se podría formar un fondo W, lo que también tendría sentido, de acuerdo a todo lo que hemos hablado de lo que pasa durante septiembre y octubre. Nos preguntan si hay algún material para saber las cosas básicas y poder seguir la discusión. Es muy probable que durante las primeras sesiones sea un poco confuso. Probablemente muchos de ustedes están acostumbrados a ver indicadores y muchas cosas en la pantalla que pueden ser un poco confusas, pero recuerden que pueden ir al website y a nuestro equipo de Master Trader en español para poder acceder a los cursos que tenemos disponibles para entender mucho mejor todos estos conceptos. También pueden entrar a la sala gratis, probar durante unos días o un mes cómo es el ambiente y aprender, por supuesto, muchas cosas. El Russell que estamos observando ha sido en los últimos días uno de los índices más débiles.
cuando veo una vela grande de este tamaño, lo primero que vamos a hacer es medir en qué parte de la vela se ha quedado el precio. En estos últimos 2 días hemos visto cómo está en la parte inferior. Los bonos, hemos visto cómo el precio ha estado yendo de manera lateral en este rango. Hasta ahora se está sosteniendo aquí. La gráfica semanal indica que podría ir más abajo el precio, lo que indica que las tasas de interés están subiendo. El crudo se está estabilizando. Bajó de manera bastante importante. Ya hemos hablado sobre este vacío en el precio. Ya hemos dicho que era un patrón bastante riesgoso. El oro rompió ese nivel mínimo, así que aquí estoy esperando porque el marco de tiempo más grande es alcista, que en algún momento de la semana entrante esto sea un shakeout o un rompimiento fallido. Ya vamos a ver. Tiene un punto más abajo, así que tendría que crear algo de soporte. La plata también está rompiendo un soporte. Veamos los spiders y el SPX. Quiero volver por un momento a los Qs. Hicieron un pico y volvió el precio a la parte superior de la vela roja. Estamos observando si es posible que vuelva a un nivel superior. Vamos a monitorearlo, generalmente lo hago en el gráfico diario. Observo generalmente estos niveles de aquí para saber si están alineados con los mínimos de ayer. 271 va a ser un área importante. Para que los Qs se puedan sostener. Probablemente se puede mover un poco más abajo. Volvamos a los spiders. En el SPX vamos a establecer un nivel por encima de 33.60 y 33.70 y por debajo en 32.60 no estoy completamente seguro. Si empezamos a ver un rollover el día de hoy. 32.60 es posible, no necesariamente para un put spread. Tenemos un punto de protección en 32.80, así que lo que debemos hacer esta mañana es que si las cosas se ven débiles, si vemos que el precio baja a 32.80 y se empieza a estabilizar, tal vez si vamos un poco más abajo podríamos considerar si hay algo más de ganancias. Así es como yo lo manejaría. Ahora seguimos con las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo el gap el día de hoy con Dan. Todas nuestras acciones de posiciones abiertas se ven bien. Si tienen alguna duda, alguna inquietud con alguna acción en particular, no duden en preguntarlo. A JRD tenemos una vela explosiva en el gráfico diario y en el semanal.
El único problema es que el precio debería descansar un poco porque no hay, como lo llamamos, un vacío en el precio. Vamos a ver una posición que pusimos ayer en pins. Tenemos una vela explosiva. Vean cómo esta, a diferencia de la que acabamos de ver, está rompiendo en máximos históricos. Cuando tenemos una resistencia como la que vimos antes, tendríamos que mejor esperar que el precio tenga un movimiento lateral por un tiempo. Alguien nos pregunta sobre Square. De hecho, tenemos un put spread. Hemos operado muchos patrones como esto, pero hemos favorecido los que han podido superar estos máximos anteriores. CRWD, como pueden ver aquí, son velas que han podido superar niveles anteriores. En SPT tenemos acción del precio en el fondo. Hoy es miércoles, así que esta vela del lunes fue un shakeout hacia abajo y lo compramos ayer en un rompimiento. Estos dos son ejemplos superiores a la primera acción que vimos. Vamos a ver Nike. Ese gap es demasiado grande, es un precio que no veo ni en mi gráfico mensual ni en el semanal. En este momento yo tendría cero interés de hacer algo durante la primera hora. Cuando tengo gaps tan grandes, mi mente simplemente se bloquea porque no es algo que me interese hacer. Aquí en este día tuvimos un patrón 1, 2, 3 muy bueno. Y este gap que le siguió me encanta. Ese patrón fue muy bueno. ACB está haciendo un gap abajo. Y fue porque tuvo reporte de ganancias. Este volumen claramente es un pico muy importante. De todas maneras les dije que está en una tendencia bajista, pero esta vela es bastante importante y hay que tenerla en cuenta. Tenemos que entender qué va a pasar con el reporte de ganancias y este gap abajo que ocasionó justamente este reporte. Este sector ha sido el menos favorecido. Lo que no tiene sentido para mí es porque todas las acciones de marihuana no son clasificadas como aquellas para quedarse en casa. Incluso con el análisis fundamental no tiene ningún sentido. Podemos continuar. SPI está subiendo de manera bastante importante en el premercado. Aquí perdimos la entrada, aunque en retrospectiva yo diría que es un movimiento un poco extendido. JNJ, algunos de los encabezados de los periódicos están hablando sobre todos los reportes de ganancias, como por ejemplo de Nike. Incluso aunque en los gráficos no tenemos ningún patrón. Aquí consideraría un put spread out of the money.
En Shop, alguien me envió un email preguntándome sobre un put spread en Shop y mi respuesta fue que no era lo mejor ya que tenemos 4 velas por encima de la resistencia. En YouTube nos preguntan por ANTM. Tuvimos un gap en el rompimiento hacia abajo. Puede ir a la lista de seguimiento para un corto. JKS que nos preguntan en el chat, tenemos un patrón 1, 2, 3, está haciendo un gap. Para un day trade podría estar bien, pero para un swing no me gusta tomar patrones 1, 2, 3 que están tan lejos de la media móvil de 20. Sin embargo, sí está haciendo un gap arriba. Tenemos un premercado alcista. Así que ya saben los pasos que hay que seguir. Hay que ponerlo en una ventana de seguimiento y en 5 minutos veremos qué podemos hacer. CTAS está haciendo un gap por encima de estas velas rojas. Este gap alcista vale la pena monitorearlo en CTAS. FROG te está teniendo un movimiento bastante extendido ahora. SNOW, miren todas estas colas de piso. Tenemos 5. Definitivamente esto sería interesante seguirlo para un put spread. ¿Cuál puede ser el movimiento que esperaríamos para el viernes? Lulu también está en mi lista de gaps. Ahora tenemos un setup de venta climático en el gráfico de 15 minutos, así que tenemos que esperar. Creo que la noticia fue que pasó algo con el dividendo. YNDX. Vean lo que hace el gap en el gráfico de 15 minutos. No es muy posible que sea un patrón 1, 2, 3, ya que vemos un gap por encima del máximo. Podemos observar si hace un retroceso. UPWK me gusta. Tal vez en un máximo de 15 minutos podemos observarlo para una posición en largo, y la razón por la que me gusta es porque es un patrón de reversión de cabeza y hombros. Aquí tenemos los hombros, y para los que están en la sala verde, saben que esto se ha estado consolidando durante 2 semanas y sé que es una entrada alcista en el gráfico de 15 minutos. Voy a ponerlo justamente en una ventana, se ve muy bien. Tesla para un put spread. Nos preguntan si está bien para un put trade spread. No hay ningún patrón. Está haciendo un gap por debajo. Funcionaría más para un call spread. Más para un call credit spread bajista. LEN está en nuestra lista de seguimiento de posiciones en largo.
KBH tuvimos ganancias, está haciendo un gap abajo en el nivel de 40. Este es un gap que es aceptable. Siempre y cuando se mantenga en el nivel de 40, se podría considerar el máximo de 30 minutos para poner una posición en largo. Siempre y cuando estemos cerca de 39.80, lo que me gustaría el máximo de 30 minutos. Aquí tuvimos la vela de rompimiento. En ACB tenemos un gap bastante importante. Hoy leí malas noticias en el periódico sobre Hilton. Mi hotel favorito en Chicago era Palmer, que es del grupo Hilton, y están presentándose en bancarrota. Es una lástima porque es un hotel maravilloso. Veamos SPT, todavía se ve muy bien, lo consideramos desde ayer como una posición en largo. En este momento KBH ya está en un nivel demasiado bajo. UPWK preferiría si supera el máximo en los 15 minutos. GIS tiene un shakeout bajista. Lulu, el gap que tiene es demasiado grande para mí. Ayer vendí un put en ese fix, no sé si lo recuerdan. Todavía es muy rentable. Porque la ganancia de la contracción de la volatilidad es más grande que la posición direccional que está en contra mía. Claramente es un gap muy importante, estaría en shock si estuviera en largo. En WOR no tenemos patrón. SRNE. Nos preguntan en el chat por esta acción. Es neutral, no estoy seguro. Vieron ayer que no estábamos demasiado agresivos con las posiciones. Recuerden que siempre ponemos put spreads en patrones atractivos. En PINS ya tenemos una posición que si cierra de esta manera va a ser un patrón o nuestro muy bueno. En BBY me gusta, tenemos una vela explosiva al alza.
Aquí tendremos varias velas alcistas. Definitivamente es un candidato y me gusta. Había considerado comprar unos puts en delta en la apertura. Saben que esa no es nuestra estrategia. Se están comprando bastante caros los calls y solo se va a ganar si el precio sigue subiendo. Y viendo el patrón, tenemos gráficos bajistas, así que no es nuestro setup. JKS, estábamos viendo que era un premercado alcista, pero esto realmente despegó. RCL, no tenemos ningún patrón. Pero en este momento no hacer nada, todo parece estar en su propia página. En